La desaparición 1977 Valdecañas, provincia de Cáceres, España, octubre de 1977. El viento otoñal silbaba entre los robles centenarios cuando Miguel Rivera guió a su rebaño por el sendero pedregoso que conocía desde niño. A sus 34 años, este hombre de piel morena y manos callosas había heredado no solo las ovejas de su padre, sino también la desconfianza que algunos habitantes de Valdecañas sentían hacia su familia gitana. Miguel, ten cuidado por los cerros altos, le había gritado su esposa Carmen desde la puerta de su modesta casa de piedra. Dicen que han visto lobos por la zona. Pero Miguel sabía que los lobos no eran su mayor preocupación. Durante las últimas semanas había notado algo extraño, vehículos desconocidos circulando por caminos que apenas usaban los lugareños, hombres con trajes oscuros preguntando por terrenos en el ayuntamiento, y susurros que se cortaban cuando él se acercaba al bar del pueblo. Don Aurelio Mendoza, el alcalde, había estado especialmente evasivo últimamente. Miguel recordaba la conversación de 3 días atrás en la plaza del pueblo. Miguel, he estado pensando, quizás sea hora de que consideres otras opciones. La ganadería ya no es lo que era, había dicho Mendoza, evitando el contacto visual. ¿Otras opciones? Mi familia ha pastoreado estas tierras durante generaciones. ¿De qué habla usted, don Aurelio? Hay inversores interesados en la zona. Podrían hacer una oferta generosa por tus derechos de pastoreo. Miguel había fruncido el ceño. ¿Qué tipo de inversores? Mendoza había cambiado de tema abruptamente. Ahora, mientras las ovejas pasían en el prado alto de los berrocales, Miguel observaba las marcas extrañas en algunos árboles, cortes rectangulares en la corteza, como si alguien hubiera estado midiendo o marcando el terreno. Su perro Capitán, un mastín español de pelaje oscuro, gruñía inquieto mirando hacia el bosque. El sol comenzaba a ponerse cuando Miguel decidió recoger el rebaño. Pero al contar las ovejas, se dio cuenta de que faltaba Blanca, una oveja preñada que era su favorita. Los balidos distantes la ubicaron cerca del antiguo corral de piedra en ruinas, donde décadas atrás su abuelo guardaba el ganado durante las tormentas. Blanca. Ven aquí, tonta, gritó Miguel, adentrándose entre los robles. Fue entonces cuando vio las luces. 2 vehículos todoterreno estaban estacionados en un claro que él creía conocer perfectamente. Hombres con linternas se movían entre los árboles, hablando en voz baja. Miguel se agachó detrás de un tronco caído, el corazón latiéndole fuerte. Tiene que estar listo para el lunes, escuchó decir a uno de los hombres. Si el pastor sigue haciendo preguntas. Ya nos ocuparemos de eso, respondió otra voz. Una voz que Miguel reconoció con horror, era Jacinto Herrera, el guardia civil del pueblo, ese hombre de bigote espeso que siempre lo había tratado con desprecio. Miguel retrocedió lentamente, pero una rama crujió bajo su pie. Los hombres se callaron inmediatamente. ¿Qué fue eso? Las linternas comenzaron a moverse en su dirección. Miguel corrió entre los árboles, el pánico cegándolo. Detrás suyo escuchaba voces, pasos, el rugido de motores arrancando. Llegó jadeando hasta donde había dejado el rebaño, pero algo estaba terriblemente mal. Las ovejas corrían dispersas, aterrorizadas. ¿Y Capitán? Capitán yacía inmóvil junto a una roca, con una herida sangrante en la cabeza. No, Miguel se arrodilló junto a su perro, las lágrimas empañando su vista. Pero el animal aún respiraba débilmente. El rugido de motores se acercaba. Miguel cargó a Capitán en brazos y corrió hacia el pueblo, pero cuando llegó a su casa encontró la puerta abierta de par en par. Carmen. Carmen. La casa estaba vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano. Miguel, tuve que irme con mi hermana a Cáceres urgentemente. Problemas familiares. Te explico cuando vuelva. Carmen, pero Miguel conocía la letra de su esposa. Esa no era su caligrafía. Esa fue la última noche que alguien vio a Miguel Rivera con vida. Al día siguiente, Tomás Gómez, su vecino más cercano,
encontró la casa abandonada, el rebaño disperso por los cerros y a Capitán Malherido vagando por el pueblo. Carmen Rivera jamás regresó. Y cuando la Guardia Civil inició la investigación, Jacinto Herrera dirigió personalmente el caso, concluyendo que Miguel había abandonado el pueblo por problemas económicos y matrimoniales. Pero los habitantes más viejos de Valdecañas sabían que algo no cuadraba. Miguel Rivera era un hombre de honor, jamás habría abandonado a sus animales. ¿Y Carmen? Carmen estaba locamente enamorada de su marido. Sin embargo, en la España de 1977, con el país aún ajustándose a la democracia tras la muerte de Franco, pocas preguntas se hacían cuando desaparecía un gitano. El caso se archivó, la historia se fue olvidando, y la vida en Valdecañas continuó. Pero algunos secretos, por más profundamente que se entierren, tienen la costumbre de salir a la superficie. El hallazgo 2002 Valdecañas, 15 de marzo de 2002. A 25 años después José Luis Martín secó el sudor de su frente mientras observaba el tocón que acababa de cortar. A sus 52 años, había trabajado como leñador la mayor parte de su vida adulta, pero nunca había visto algo así. El roble centenario que acababa de talar en la finca de los Berrocales tenía algo extraño en sus raíces. «Lloro», murmuró, acercándose para examinar mejor. Entre las raíces principales, a unos metros del tocón, la tierra parecía removida artificialmente. No era el tipo de alteración que causarían décadas de crecimiento natural. Alguien había cavado allí hace mucho tiempo, y el árbol había crecido por encima. José Luis llevaba 2 semanas trabajando en esa zona por encargo del nuevo propietario de la finca, un empresario de Madrid que había comprado las tierras para desarrollo turístico rural. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más preguntas se hacía. ¿Por qué alguien querría desarrollar turismo en un lugar tan apartado? ¿Y por qué insistían tanto en que talara específicamente esos robles antiguos? Se arrodilló y comenzó a escarbar con sus manos callosas. La tierra estaba más suelta de lo que debería después de 25 años, como si hubiera sido removida y vuelta a compactar. A unos 30 centímetros de profundidad, sus dedos tocaron algo que no era piedra ni raíz. Era metal. Frío y oxidado. Con más cuidado, José Luis despejó la tierra alrededor del objeto. Era una placa metálica, tal vez de una identificación. La limpió con su camisa y logró distinguir letras grabadas, medio borradas por el óxido. M. Rivera, pastor. El corazón se le aceleró. José Luis había llegado a Valdecañas hacía solo 5 años, pero había escuchado las historias. Miguel Rivera, el pastor gitano que desapareció en los años 70. La gente mayor del pueblo aún hablaba de eso de vez en cuando, especialmente cuando habían bebido un poco de más en el bar de Paco. Siguió cavando, ahora con una mezcla de fascinación y terror. A pocos centímetros de la placa encontró algo más, restos de tela, descompuestos pero aún reconocibles. Parecía ser parte de una chaqueta de lana gruesa, del tipo que usaban los pastores en los años 70. Y luego, cuando ya había cavado casi 1 metro de profundidad, encontró algo que le heló la sangre. Un hueso. Definitivamente humano. Parte de lo que parecía ser una costilla. José Luis se echó hacia atrás, temblando. Miró alrededor del claro, sintiéndose observado. El viento movía las copas de los árboles restantes con un susurro ominoso. Tenía que avisar a alguien, ¿pero a quién? La Guardia Civil más cercana estaba en el pueblo, pero José Luis recordaba las conversaciones que había escuchado en el bar. Había algo raro con la investigación original de Miguel Rivera. Jacinto Herrera, que había estado a cargo del caso, se había jubilado con una casa sorprendentemente lujosa para un guardia civil rural. Y ahora vivía en la costa, en una villa que parecía demasiado cara para su pensión. José Luis decidió cubrir cuidadosamente el agujero con ramas y hojas, marcando el lugar en su mente. Necesitaba hablar con alguien de confianza antes de dar el siguiente paso. Esa tarde, en el bar de Paco, José Luis se acercó a Dolores Sánchez, una mujer de 68 años que había sido amiga de Carmen Rivera.
Dolores, ¿puedo hablar contigo un momento? A solas. La mujer, de cabello gris recogido en un moño y ojos todavía brillantes de inteligencia, asintió. Se sentaron en una mesa apartada, bajo la mirada curiosa de otros parroquianos. He encontrado algo en los berrocales, susurró José Luis. Algo relacionado con Miguel Rivera. Los ojos de Dolores se abrieron de par en par. ¿Qué tipo de algo? José Luis le contó sobre la placa, la ropa, los huesos. Dolores palideció progresivamente. Sabía que algo malo había pasado, murmuró. Carmen nunca se habría ido así. ¿Y Miguel? Miguel era incapaz de hacer daño a una mosca, pero había alguien que lo quería fuera del camino. ¿Quién? Dolores miró alrededor nerviosamente. En 1977 había rumores. Decían que iban a construir algo grande en los berrocales. Una fábrica, o tal vez algo relacionado con el gobierno. Miguel tenía derechos de pastoreo allí, derechos que venían de su familia desde hacía generaciones. Sin esos derechos, nadie podía desarrollar la zona. ¿Y qué pasó con el proyecto? Se canceló misteriosamente después de la desaparición de Miguel. Pero ahora. Dolores frunció el ceño. ¿Dijiste que un empresario de Madrid compró las tierras? José Luis asintió. Para desarrollo turístico, según me dijeron. 25 años después, cuando todos los testigos están muertos o se han olvidado, Dolores se mordió el labio. José Luis, creo que estás en peligro. Si realmente mataron a Miguel por esas tierras y ahora alguien está desarrollando el proyecto original. Una sombra cayó sobre su mesa. Aurelio Mendoza hijo, el actual alcalde y heredero del cargo de su padre, se había acercado sin que se dieran cuenta. ¿De qué hablan con tanto misterio?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. José Luis sintió un escalofrío. ¿Cuánto habría escuchado? De nada importante, respondió Dolores rápidamente. José Luis me estaba contando sobre su trabajo en el bosque. Mendoza los observó durante un momento que pareció eterno. Ah, sí. El proyecto de desarrollo turístico. Muy emocionante para el pueblo. Traerá empleos, prosperidad. Sus ojos se fijaron en José Luis. Espero que no haya encontrado nada que pueda retrasar el desarrollo. Los inversores son gente muy seria. Era una amenaza apenas velada. Esa noche, José Luis no pudo dormir. Cada ruido lo sobresaltaba. Y cuando finalmente se durmió, cerca del amanecer, soñó con huesos blancos creciendo entre las raíces de los árboles y con ojos muertos que lo observaban desde la oscuridad del bosque. Al día siguiente, cuando llegó a los berrocales para continuar su trabajo, descubrió que alguien había estado allí antes que él. La zona donde había encontrado los restos estaba completamente removida, como si hubieran usado maquinaria pesada durante la noche. No quedaba rastro alguno de su descubrimiento. Pero José Luis había sido lo suficientemente inteligente para llevarse algo esa primera tarde, un pequeño fragmento de la placa de identificación de Miguel Rivera, que ahora guardaba en el bolsillo de su chaqueta como prueba de que no se había vuelto loco. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa prueba, y cuánto tiempo tenía antes de que quienquiera que hubiera limpiado la zona se diera cuenta de que él sabía demasiado? La investigación 2002 Valdecañas, 20 de marzo de 2002. Elena Vargas ajustó sus gafas mientras revisaba el expediente polvoriento en su oficina de la Policía Judicial de Cáceres. A sus 38 años, la inspectora había visto suficientes casos para saber cuando algo no encajaba, y la llamada telefónica anónima que había recibido 3 días atrás la tenía intrigada. Hay huesos enterrados en los berrocales. Miguel Rivera no desapareció. Lo mataron. Elena había intentado contactar con José Luis Martín después de rastrear la llamada, pero el leñador parecía haberse esfumado. Su casero en Valdecañas le había dicho que José Luis había dejado las llaves y se había marchado por asuntos familiares urgentes. Pero cuando Elena verificó, descubrió que José Luis no tenía familia conocida.
Alguien lo asustó, pensó mientras conducía su Seat Ibiza por la carretera serpenteante hacia Valdecañas. O alguien lo hizo desaparecer también. El expediente original del caso Rivera era sorprendentemente delgado para una desaparición. Elena había encontrado inconsistencias gritantes, ningún testigo entrevistado más allá de los vecinos inmediatos, ningún seguimiento sobre los supuestos problemas matrimoniales, y lo más extraño de todo, ninguna búsqueda sistemática en los alrededores. Jacinto Herrera, el guardia civil responsable de la investigación original, había archivado el caso en tiempo récord, concluyendo que Miguel Rivera había abandonado el pueblo voluntariamente. Pero cuando Elena intentó contactar con Herrera para una entrevista, descubrió que el hombre se había mudado a una villa en la Costa Brava inmediatamente después de su jubilación anticipada en 1978. Jubilación anticipada un año después del caso Rivera. ¡Qué conveniente! Elena apareció frente al bar de Paco, el centro neurálgico de información del pueblo. Era media tarde y el local estaba casi vacío, salvo por unos pocos jubilados jugando dominó y una mujer mayor que leía un periódico atrasado. ¿Es usted Dolores Sánchez?, preguntó Elena, acercándose a la mujer. Dolores levantó la vista, estudiando a la desconocida con cuidado. ¿Quién pregunta? Elena mostró su identificación. Inspectora Vargas, Policía Judicial. Estoy investigando la desaparición de Miguel Rivera. El periódico tembló ligeramente en las manos de Dolores. ¿Después de 25 años? ¿Por qué ahora? Hemos recibido nueva información sobre el caso. ¿Podríamos hablar en privado? Dolores miró alrededor nerviosamente. Los otros parroquianos fingían no escuchar, pero Elena notó que las partidas de dominó se habían ralentizado considerablemente. Mejor en mi casa, murmuró Dolores. 10 minutos después, sentadas en la pequeña cocina de la casa de Dolores, rodeadas del olor a café recién hecho y hierbas secas, Elena escuchó una versión muy diferente de los eventos de 1977. Carmen Rivera era mi amiga desde la infancia, explicó Dolores, sus manos temblorosas alrededor de la taza de café. Estaba locamente enamorada de Miguel. Jamás, y escúcheme bien, jamás se habría ido con otro hombre o por problemas matrimoniales. Eso es mentira. ¿Qué cree usted que pasó realmente? Dolores guardó silencio durante un largo momento. Había presión sobre Miguel para que vendiera sus derechos de pastoreo. Presión de gente poderosa. El alcalde, algunos empresarios de fuera, incluso alguien del gobierno regional. Miguel se negaba, decía que esas tierras eran su herencia. ¿Quién exactamente estaba presionándolo? Don Aurelio Mendoza, el padre del alcalde actual. Pero él era solo la cara visible. Había otros, hombres en trajes caros que venían de Madrid. Y había algo más. Dolores bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Jacinto Herrera, el guardia civil, estaba metido en el asunto. Los vi juntos varias veces, hablando en secreto. Elena tomó notas mentalmente. ¿Y después de la desaparición? Herrera dirigió una investigación de broma. Nadie buscó realmente a Miguel. Y cuando encontraron esa supuesta nota de Carmen diciendo que se había ido con su hermana. Carmen no tenía hermana, inspectora. Era hija única. El estómago de Elena se hundió. Una investigación fraudulenta, evidencia falsificada y un guardia civil corrupto. Y ahora, 25 años después, alguien había encontrado restos humanos en los mismos terrenos que habían estado en disputa. Dolores, ¿conoce usted a José Luis Martín, el leñador? Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. Vino a hablar conmigo hace unos días. Había encontrado algo en los berrocales, algo relacionado con Miguel. Le dije que tuviera cuidado, que había gente peligrosa involucrada, pero... Su voz se quebró. No he sabido nada de él desde entonces. Elena sintió un escalofrío. ¿Sabe usted quién es el propietario actual de los berrocales? Una empresa de Madrid. Desarrollos Inmobiliarios del Centro,
creo que se llama. Compraron las tierras hace 6 meses por una cantidad astronómica. Dicen que van a construir un complejo turístico de lujo. Elena anotó el nombre. Tendría que investigar esa empresa cuando regresara a Cáceres. Hay algo más, continuó Dolores. Carmen Rivera no desapareció. La mataron también, estoy segura. Y sé dónde está enterrada. Elena se incorporó en su silla. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque la vi. La noche que desapareció Miguel, vi vehículos dirigiéndose hacia el cementerio viejo, ese que está abandonado desde los años 50. Al día siguiente fui a curiosear y había una tumba recién cavada sin lápida ni marcas. Una tumba que no debería estar allí. ¿Por qué no reportó esto a las autoridades? Dolores le dirigió una mirada cargada de amargura. ¿A qué autoridades? ¿A Jacinto Herrera? ¿Al alcalde Mendoza? Inspectora, usted no entiende cómo funcionaban las cosas en los pueblos pequeños en 1977. Los gitanos no tenían voz, y las mujeres menos aún. Además, yo tenía hijos pequeños. No iba a arriesgar sus vidas por hablar. Elena comprendió. En la España de la transición, la justicia para las minorías y los vulnerables era prácticamente inexistente. ¿Podría mostrarme esa tumba? Dolores asintió, pero sus manos temblaban. Tendríamos que ir al anochecer. Si nos ven juntas durante el día, podríamos estar en peligro. Esa tarde, Elena condujo hasta los Berrocales para examinar el área donde supuestamente José Luis había encontrado los restos. Tal como esperaba, la zona había sido completamente alterada. Grandes máquinas excavadoras habían removido toneladas de tierra, borrando cualquier evidencia. Pero Elena era una investigadora experimentada. Se alejó del área obviamente manipulada y comenzó a buscar en un radio más amplio. Si habían matado a Miguel Rivera en esa zona, podría haber otros indicios que hubieran pasado por alto. Después de 2 horas de búsqueda meticulosa, encontró algo. Parcialmente enterrado bajo las hojas de 25 otoños consecutivos, descubrió un objeto metálico pequeño, un botón de latón con una inscripción casi borrada. Elena limpió el botón cuidadosamente y logró distinguir las letras: Guardia Civil, España. Un botón del uniforme de la Guardia Civil, perdido en el lugar donde habían asesinado a Miguel Rivera. Un botón que probablemente pertenecía a Jacinto Herrera. Mientras el sol se ponía entre los robles, Elena comprendió que estaba enfrentando algo mucho más grande que un simple caso de asesinato. Era una conspiración que involucraba a políticos locales, empresarios, fuerzas de seguridad y posiblemente niveles más altos del gobierno. Y ahora, 25 años después, los mismos intereses que habían matado a Miguel Rivera estaban listos para completar finalmente su proyecto original. Pero tenían un problema: Elena Vargas no era Jacinto Herrera. Era una inspectora honesta con acceso a tecnología moderna y contactos en Madrid que no se dejarían intimidar fácilmente. La pregunta era si llegaría al fondo de la verdad antes de convertirse en la próxima víctima de una conspiración que había permanecido oculta durante un cuarto de siglo. Mientras regresaba a su coche, Elena no notó el vehículo oscuro que la había estado siguiendo desde su llegada al pueblo, ni se dio cuenta de que alguien la observaba desde las sombras del bosque con unos prismáticos. La partida de ajedrez mortal acababa de comenzar. La verdad revelada. 2002 Valdecañas, 25 de marzo de 2002, madrugada. Elena Vargas se sobresaltó cuando sonó su teléfono móvil a las 3:47 de la madrugada. Estaba en su habitación del pequeño hostal de Valdecañas, rodeada de expedientes y notas sobre el caso Rivera. Inspectora Vargas, susurró una voz femenina aterrorizada. Soy Dolores. Tienen a José Luis. Los he visto llevárselo al molino abandonado de las cabras. Creo que van a matarlo. Elena saltó de la cama, ya completamente despierta. ¿Estás segura? ¿Quiénes son? Aurelio Mendoza hijo, 2 hombres que no conozco, y... La voz de Dolores se quebró. Jacinto Herrera. Ha vuelto del pueblo.
El estómago de Elena se contrajo. Herrera había salido de su retiro para ocuparse personalmente de los cabos sueltos. Dolores, llame a la Guardia Civil de... No, la interrumpió Dolores. No sabemos en quién confiar. Usted es nuestra única esperanza. Elena se vistió rápidamente mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Tendría que ir sola al molino, pero primero necesitaba asegurarse de que la verdad saliera a la luz sin importar lo que le pasara a ella. Encendió su laptop y comenzó a escribir un correo electrónico a Capitán García, su superior en la Policía Judicial de Cáceres. Raúl, si algo me pasa, investigar a desarrollos inmobiliarios del centro. Conexión con desaparición Miguel Rivera 1977. Jacinto Herrera, guardia civil retirado, involucrado en encubrimiento. Posible red corrupción local. Evidencias en habitación 7, Hostal Las Encinas, Valdecañas. Elena. Programó el correo para enviarse automáticamente en 2 horas si ella no lo cancelaba manualmente. 20 minutos después, Elena conducía por los caminos rurales hacia el Molino de las Cabras, un edificio del siglo XIX que llevaba décadas abandonado. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz fantasmagórica que hacía que las sombras de los árboles parecieran figuras amenazantes. Apareció a unos 500 metros del molino y continuó a pie. Podía ver luces en las ventanas del edificio y escuchar voces. Usando su experiencia en operaciones encubiertas, se acercó sigilosamente hasta poder observar el interior. La escena que vio la heló de horror. José Luis Martín estaba atado a una silla en el centro de la sala principal del molino. Su rostro estaba hinchado y sangrante, obviamente había sido torturado. 3 hombres se movían alrededor de él: Aurelio Mendoza hijo, un hombre fornido en traje que Elena no reconocía, y Jacinto Herrera. Herrera había envejecido considerablemente desde las fotos de 1977, pero su postura autoritaria y su bigote gris eran inconfundibles. Llevaba la misma pistola reglamentaria de la Guardia Civil que había usado en servicio. Por última vez, leñador, decía Herrera con voz fría, ¿le contaste a alguien más sobre lo que encontraste? José Luis escupió sangre. Ya se lo dije, solo a Dolores. Mentira. Sabemos que llamaste a la policía. Hemos interceptado las comunicaciones. El hombre del traje se acercó a José Luis. Escucha, nadie tiene que morir aquí. Solo queremos saber quién más está involucrado. Coopera y te daremos dinero suficiente para empezar una nueva vida en otro lugar. José Luis levantó la cabeza con dificultad. ¿Cómo le dieron a Miguel Rivera una nueva vida? Herrera golpeó a José Luis en el rostro con la culata de su pistola. Miguel Rivera era un gitano estúpido que no entendía los negocios. Lo mismo que tú. ¿Qué negocios?, preguntó José Luis, aunque Elena podía ver que ya conocía la respuesta. Mendoza hijo habló por primera vez. Los berrocales no son solo terrenos para turismo rural, idiota. Son el lugar perfecto para un depósito de residuos nucleares. El gobierno francés paga millones por un lugar seguro donde almacenar sus desechos radiactivos, lejos de su territorio pero dentro de la UE. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Un depósito de residuos nucleares. Eso explicaba todo: los millones involucrados, la necesidad de mantener el secreto durante décadas, la eliminación despiadada de testigos. El proyecto se canceló en 1977 cuando ese maldito pastor se negó a vender sus derechos, continuó Mendoza. Perdimos la primera oportunidad, pero ahora, con la ampliación de la UE y las nuevas regulaciones, tenemos una segunda chance. Y esta vez nadie va a estropearlo. ¿Cuántos más murieron?, preguntó José Luis débilmente. Herrera sonrió con crueldad. Además de Miguel y su mujer, tuvimos que ocuparnos de Antonio Ruiz, el veterinario que sospechaba por qué estaban muriendo las ovejas cerca de los puntos de prospección. Y de María Dolores Castro, la maestra que había empezado a hacer demasiadas preguntas sobre las pruebas de suelo que hacían en secreto. Elena recordó esos nombres de los archivos.
Ambos habían muerto en accidentes en 1978, Antonio en un accidente de coche en una carretera que conocía perfectamente y María Dolores en una caída por las escaleras de su casa. 5 personas inocentes, murmuró José Luis. El progreso siempre tiene un precio, dijo el hombre del traje fríamente. Y tú vas a ser el sexto si no cooperas. Elena sabía que había escuchado suficiente. Tenía que actuar, pero estaba en clara desventaja numérica. Sacó su teléfono móvil y marcó un número que había memorizado años atrás, el de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil en Madrid. Habla la inspectora Vargas, Policía Judicial Cáceres. Código de emergencia Alfa 7. Necesito intervención inmediata en Molino de las Cabras, Valdecañas. Corrupción de funcionarios y homicidio múltiple en curso. El operador de la UCO le aseguró que había unidades especiales en ruta, pero tardarían al menos 30 minutos en llegar. José Luis no tenía tanto tiempo. Elena tomó una decisión desesperada. Tenía que crear una distracción. Encontró una piedra grande y la arrojó contra una ventana del molino en el lado opuesto a donde estaba ella. El cristal se hizo añicos con un estruendo. ¿Qué coño fue eso?, gritó Herrera. Ve a revisar, ordenó el hombre del traje. Mientras Herrera salía por la puerta principal para investigar, Elena se movió rápidamente hacia la entrada lateral. Solo quedaban 2 hombres con José Luis, Mendoza y el desconocido. Elena respiró profundo, desenfundó su arma reglamentaria y entró por la puerta lateral. Policía. Manos arriba. Mendoza se quedó petrificado, pero el hombre del traje reaccionó rápidamente, sacando una pistola de su chaqueta. Elena se lanzó hacia un lado cuando el hombre disparó, la bala silbando peligrosamente cerca de su cabeza. Desde el suelo, Elena devolvió el disparo. Su bala alcanzó al hombre en el hombro, haciéndole gritar y soltar su arma. Elena, gritó José Luis. Herrera está volviendo. Elena escuchó pasos corriendo hacia el molino. Se puso en pie y apuntó hacia la puerta principal justo cuando Herrera aparecía con su pistola ya desenfundada. Inspectora Vargas, dijo Herrera con una sonrisa siniestra. ¡Qué agradable sorpresa! Se acabó, Herrera. La UCO viene en camino. Ya saben todo sobre el depósito de residuos nucleares, sobre los asesinatos, sobre tu participación. Puede ser. Pero tú no vas a estar aquí para verlo. Herrera levantó su pistola, pero en ese momento José Luis, reuniendo sus últimas fuerzas, volcó su silla hacia un lado, chocando contra las piernas de Herrera y haciéndole perder el equilibrio. Elena aprovechó la oportunidad y disparó. Su bala alcanzó a Herrera en el pecho, enviándolo al suelo. Mendoza, pálido como un fantasma, levantó las manos temblorosas. No dispare. Me rindo. 25 minutos después, el sonido de helicópteros llenó el aire nocturno. La UCO había llegado con un equipo completo, agentes especiales, técnicos forenses y un equipo médico. Mientras los paramédicos atendían a José Luis, Elena se encontraba en el exterior del molino hablando con el comandante Ruiz de la UCO. Inspectora, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos, dijo Ruiz, mostrándole un teléfono móvil. Hemos encontrado comunicaciones entre Mendoza y políticos de alto nivel en Madrid. Esta conspiración llega hasta el Ministerio de Industria. Elena asintió, sintiéndose súbitamente exhausta. ¿Y José Luis? Va a sobrevivir. Y va a ser testigo protegido. Su testimonio, junto con el de Dolores Sánchez y las evidencias que usted ha recopilado, van a desmantelar toda esta red. Una hora después, mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte, Elena caminaba por el cementerio abandonado junto a Dolores y un equipo forense. Habían encontrado la tumba sin marcar que Dolores había visto 25 años atrás. Los restos óseos confirmaron la identidad. Carmen Rivera, de 31 años, había sido asesinada de un disparo en la cabeza la misma noche que su esposo. Al menos ahora podrán descansar en paz,
murmuró Dolores, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Elena puso una mano consoladora en el hombro de la anciana. Y los responsables van a pagar por lo que hicieron. Epílogo, 6 meses después Madrid, Audiencia Nacional. Elena observaba desde la galería del público mientras se leía la sentencia final. Aurelio Mendoza hijo había sido condenado a 25 años de prisión por conspiración para el asesinato y corrupción. Jacinto Herrera había sobrevivido a sus heridas pero había sido sentenciado a cadena perpetua por asesinato múltiple y corrupción de funcionario público. El juicio había revelado una red de corrupción que se extendía desde funcionarios locales hasta miembros del gobierno central. 3 ministros habían dimitido y las investigaciones continuaban. Desarrollos Inmobiliarios del Centro resultó ser una empresa pantalla financiada por el gobierno francés y respaldada por políticos españoles corruptos. El plan para el depósito de residuos nucleares había sido definitivamente cancelado. José Luis Martín había testificado desde su nueva identidad en el programa de protección de testigos. Su testimonio había sido crucial para incriminar a toda la red. Dolores Sánchez, ahora de 69 años, había recibido una condecoración del gobierno por su valor civil. Vivía en una nueva casa en Cáceres, lejos de Valdecañas, pero visitaba regularmente las tumbas de Miguel y Carmen Rivera, que finalmente habían sido enterrados juntos en el cementerio municipal con todos los honores. Elena había sido ascendida a comisaria y transferida a una unidad especial anticorrupción en Madrid. Pero cada año, en el aniversario del caso, regresaba a Valdecañas para visitar las tumbas y recordar que, aunque la justicia a veces llega tarde, nunca es demasiado tarde para que la verdad salga a la luz. Los Berrocales fueron declarados zona protegida, y se construyó un pequeño monumento en honor a las víctimas de la conspiración. Una placa de bronce llevaba una inscripción simple, en memoria de Miguel Rivera, Carmen Rivera, Antonio Ruiz, María Dolores Castro y todas las víctimas de la corrupción. La verdad nunca muere, solo espera su momento para florecer. Y en las noches de luna llena, los habitantes de Valdecañas juraban que podían escuchar el sonido distante de ovejas paciendo en los Berrocales, como si Miguel Rivera hubiera regresado finalmente a casa con su rebaño, libre para pastorear por toda la eternidad en las tierras que tanto había amado.